Muy buenas tardes y muy bienvenidos a este nuevo webinar de Athena Lab. En esta ocasión los estamos invitando a conocer la tercera versión de la encuesta de política exterior y seguridad que hacemos con nuestros socios de Ipsos. Creemos que tiene un valor importante al ser el tercer año porque ya nos permite previsualizar ciertas tendencias en materia de objetivos, de intereses y amenazas a esos intereses nacionales. Y es importante que haya continuidades porque eso permite, ¿cierto?, trazar políticas de Estado de más largo plazo, articular consensos en la materia, lo cual consideramos fundamental cuando Chile, ¿cierto?, sale al exterior o se relaciona con el mundo. También, por supuesto, abordamos temas de seguridad. Hay grandes preocupaciones que se manifiestan en esta encuesta, manifestaciones de preocupación que son crecientes en materia de lo que es narcotráfico, porosidad de las fronteras, y que ustedes van a ver a continuación. Estamos esperando que más gente se sume, ¿cierto?, aquí a la encuesta. Esta es una encuesta que, como le decimos, hacemos con Ipsos, empresa francesa reconocida y que está en todo el mundo, y que implicó consultar a 1.360 personas a lo largo de todo Chile, hombres, mujeres, por supuesto, de todos los grupos etarios, de todos los grupos socioeconómicos, así que las regiones también están representadas y bien representadas, lo cual es importante, consideramos nosotros. También nosotros hacemos una cosa que, así como pescamos un panel de personas, público general lo llamamos, también tenemos un panel, ¿cierto?, de expertos y expertas, líderes de opinión, en el fondo académico, exministro, gente del mundo de las Fuerzas Armadas, ¿cierto? La verdad es que ahí consultamos a distintas personas que también participan en esta encuesta y a todos ellos, por supuesto, les damos las gracias por sumarse a este ejercicio. Junto con eso, con John tenemos el gusto de decirle que en esta versión, al igual que las otras, invitamos a distintas personas a que comenten la encuesta y en esta oportunidad tenemos que agradecer la participación de la canciller, la ministra de Relaciones Exteriores, Antonio Rejola, que nos dio su punto de vista sobre la encuesta. Por supuesto, también tenemos que agradecer a Loreto Leighton de la Fundación Chilena del Pacífico, que también compartió su opinión sobre ciertos aspectos más bien comerciales, ¿cierto?, de la política exterior. Por supuesto, también tenemos que agradecer al embajador de Canadá, al señor Michael Gort, que también nos aportó su punto de vista, y por último al exministro de Defensa, Jaime Rabinet, en la sección ¿cierto?, de Seguridad y Defensa, como corresponde, por su expertise en el tema. Entonces, a todos ellos, muchas gracias. De hecho, vamos a leer algunos comentarios de ellos, si hay algunos de ellos conectados, por supuesto, también, y quieren integrarse de alguna forma al panel, por supuesto, lo vamos a hacer. En la medida que ya hay mucho más participantes integrados, ya vamos a partir. Lo que voy a explicar a continuación es cómo va a funcionar esto. En una primera parte, yo voy a comentar los hallazgos, ¿cierto?, los gráficos que se relacionan con la parte política exterior, relaciones internacionales, y posteriormente John va a comentar la segunda parte de la encuesta que tiene que ver con seguridad y defensa. Finalizando esto, vamos a hacer una revisión de hallazgos generales, y posteriormente a eso vamos a dar pie a las preguntas de ustedes para que esto dure más o menos una hora, que es la idea. De todas maneras, la encuesta en sus versiones en inglés y en español va a quedar en nuestro sitio web, ¿cierto?, www.athenalab.org, con ATH, como ven aquí, ¿cierto?, el nombre, y ahí ustedes la pueden descargar y también hacer sus propias interpretaciones. La idea es que esto sea un insumo para ustedes, que lo ocupen, lo utilicen, y sabemos que esta encuesta es muy apreciada por embajadas y también por la academia, y la hemos visto citada en distintas partes, lo cual nos llena de satisfacción porque justamente cumplimos el objetivo de aportar información en la materia. Bueno, ya van 4 minutos. Los participantes que se van a ir sumando después, les vamos a van a ir sumando a la conversación. De todas maneras, esto le quiero decir que queda grabado. Así que a continuación vamos a empezar a compartir, ¿cierto?, la encuesta con ustedes para que la vean. La encuesta aquí, esta encuesta, ustedes pueden empezar a ver los gráficos y verlos con mayor detención. No son todos los gráficos los que yo voy a mostrar,
en esta materia. Hay gráficos que obviamente están en la encuesta impresa y ustedes lo pueden empezar a revisar en los PDF. Avancemos en la lámina. Aquí, si me ayudan con la lámina que estoy tratando de hacer avanzar acá. Bueno, ahí le decía un poco el universo de quién responde a esta encuesta, la metodología, eso también lo van a poder encontrar. Y ya entrando en materia, pasamos a la siguiente lámina de política exterior y al primer gráfico que tiene que ver justamente con los objetivos de política exterior. 3 años después de que iniciamos este sondeo, volvemos a preguntar, ¿cierto?, cuáles son los objetivos de política exterior, y aquí vemos que combatir el narcotráfico aparece fuertemente marcado como un objetivo de la política exterior. Después, regular la migración, combatir el cambio climático, proteger fronteras y, en quinto lugar, defender los intereses marítimos. Muy importante, seguimos en el mes del mar. Uno podría preguntarse si estos son realmente los objetivos de política exterior más tradicionales frente a la promoción del libre comercio o reforzar la presencia de Chile en la Antártica. Pero aquí lo que vemos justamente, como decíamos en otra interpretación en encuestas anteriores, es que hay una preocupación fuerte por la seguridad, y la verdad es que el combate al narcotráfico, el narcotráfico es un fenómeno transnacional que requiere una respuesta transnacional, no puede ser de otra forma. Ningún país está en capacidad, ¿cierto?, de enfrentar este problema por sí solo, y lo mismo con los flujos migratorios, y de hecho ya están circulando ideas de hacer cumbres regionales, ¿cierto?, de líderes para abordar específicamente este tema. Al respecto, quiero citar lo que parte de lo que nos comentó la canciller Antonia Urrejola en su columna. A ella le llamó positivamente la atención, diría yo, que el cambio climático, el combate al cambio climático aparezca como uno de los objetivos principales de la política exterior para la población general, con 80%. Y abro comillas, la canciller dice lo siguiente: para la inmensa mayoría de la población del país, el combate al cambio climático aparece entre los primeros objetivos que debería tener nuestra política exterior. Y es también una de las prioridades del gobierno del presidente Gabriel Boric. Si bien hay un ministerio dedicado al tema, se trata de un asunto que adquirió una creciente relevancia en la política internacional y en las organizaciones multilaterales por la urgencia que tiene el poder abordarlo de manera conjunta. Cierro comillas. Entonces ahí hay la canciller justamente lo identifica, que es positivo que haya la preocupación, y también da cuenta que es uno de los objetivos principales del gobierno, obviamente, tratar de enfrentar este problema con la coordinación con los ministerios más específicos en la materia, como medio ambiente, por supuesto, y también ciencia, ¿cierto?, y energía, o sea, todos los que concurren ahí en la materia. En el siguiente gráfico vemos para el segmento de expertos, el combate al narcotráfico, la verdad que con un margen de error de 2,6%, que es más o menos lo que tiene esta encuesta, aparecen empatados protección de frontera y combate al narcotráfico con 90 y 89%. También están la defensa de los intereses marítimos dentro de los primeros 5 lugares, regular la migración, solo que aquí la diferencia entre expertos y población general tiene que ver con la proyección al Pacífico. Y en cambio, para los expertos, el cambio climático aparece mucho más abajo. Obviamente también es considerado muy importante con 60%, pero no recibe la prioridad en la población general. Y en la encuesta pasada, por ejemplo, ahí Karen Poñachik justamente se preguntaba por qué pasa ahí, si hay que alfabetizar más en materia de cambio climático y hay que hacer un trabajo más permanente. Luego, en el siguiente gráfico, vamos a ver justamente lo que nos permite esta encuesta. O sea, la esencia de tener 3 años de medición es justamente empezar a previsualizar tendencias. Yo creo que 5 años ya sería una mejor fecha. Y aquí las barras, solo ustedes al observarlas rápidamente ven que el combate al narcotráfico hay una preocupación creciente, pero más o menos estabilizada, porque ya están más alto que eso, es difícil que esté. Está cada vez más cerca al 100, ya 9 de cada 10 personas lo encuentran como un objetivo político exterior importante. Pero ahí vemos, por ejemplo, en la regulación de la migración, como la barra ha ido saltando en el curso de los 3 años, y lo mismo en la protección de las fronteras, que para la población general se convierte, ¿cierto?, en un objetivo prioritario, porque evidentemente las fronteras siempre tienen más de un lado, o sea, necesitan también que concurran los países que están al otro lado de la frontera y que obviamente haya coordinación para vigilarla mejor.
Ya en un gráfico, luego viene la percepción de los expertos, ¿cierto? En esta misma materia, ahí también vemos estabilización, pero también preocupación que salta en materia migratoria. Ahora saltamos a otro asunto que tiene que ver justamente con el rol de Chile en los asuntos globales. Cuando revisamos esta encuesta, John, si tú te acuerdas, no había la pandemia, o sea, cuando esta encuesta la empezamos a hacer y vimos los temas que íbamos a preguntar, incluimos pandemia, y la verdad que la pandemia, el COVID, no se había desenvuelto totalmente, después se desenvolvió con toda la tragedia que conocemos y las reacciones que hubo que tomar en materia de salud pública, de respuesta estatal, pero ha sido un hecho que ha marcado, ¿cierto?, estos últimos 2 años, y luego vino una guerra este año, o sea, la guerra de Rusia-Ucrania con la invasión rusa, y, y en el fondo ha habido mucha actividad, ¿cierto? El sistema internacional está bajo fuertes presiones, está bajo fuertes cambios, hay un realineamiento hoy día de los centros de poder, y yo creo que estamos viendo puntos de inflexión importantes. Recientemente se lanzó, ¿cierto? Está un nuevo marco de económico del Indo-Pacífico, ¿cierto? Una reunión donde están reunidos los líderes de Estados Unidos, Australia, India y Japón. Entonces, hay muchas cosas pasando, y en este entorno cambiante, ¿cierto? Inestable de alguna forma, con pandemias, con guerras, con nuevos realineamientos geopolíticos, vemos que los chilenos insisten en que su país tenga un rol proactivo, o tanto los expertos como la población general coinciden, ¿cierto?, que quieren que su país, ¿cierto?, tenga una voz, y este lo consideramos que es todo un desafío para las autoridades en materia política exterior, porque justamente uno tiene que diseñar una política exterior para hacerse cargo y tratar de influir en la medida de lo posible en conseguir los objetivos nacionales que uno se impone y defender los intereses nacionales, ¿cierto?, que corresponda. Luego, en la siguiente lámina, ahí vemos que básicamente tanto expertos como público general, esto volvemos, los objetivos de política exterior se mantienen. Y ya pasando de asunto, deberíamos pasar al tema de, creo que estamos volviendo, perdón, aquí pasó una confusión. Bueno, aquí están el rol de los asuntos globales. La población general mantiene su percepción estable de que quiere que haya, ¿cierto?, un rol proactivo, y los expertos también, eso no muta. Y aquí, o sea, vamos a una derivada, preguntémonos un poco más sobre qué significa este rol proactivo, y por ejemplo la inserción en el mundo en materia comercial, un tema que ha estado bastante, ¿cierto?, en la palestra justamente por el tema de los tratados de libre comercio. Preguntamos una vez más si la gente percibe cuáles son los beneficios del libre comercio a los tratados que ha accedido Chile, y aquí los expertos tienen claramente que ha sido altamente beneficioso, o sea, muy de acuerdo, 82%, y de ahí ya de acuerdo también tiene una cifra importante, y los que están en desacuerdo o no saben son muy pocos. Sin embargo, la población general está bastante más partido entre de los distintos segmentos. Ahora, si sumamos el muy de acuerdo con el de acuerdo, sigue sumando más de 50%, lo cual es positivo, pero hay un alto porcentaje, para mi gusto, de 31%, que no está ni de acuerdo ni en desacuerdo, es decir, no tiene idea o no sabe cuánto lo ha beneficiado los acuerdos de libre comercio, y creo que hay una labor pedagógica que sería interesante realizar. Creo que es importante, y por lo menos se venía realizando. De hecho, al respecto de este punto, volviendo un poco a los objetivos nacionales, si ustedes se acuerdan de los objetivos nacionales, cuando por lo menos la gente que decía que había que promover el libre comercio en público general, si sumamos es muy importante, el 60%, con algo importante, el 32% es más del 90%. Y en ese sentido, Loreto Leighton, directora ejecutiva de la Fundación Chilena del Pacífico, escribió dentro de su columna lo siguiente: que el 92% de los encuestados considera que promover el libre comercio con otras naciones es muy importante, sumando el 60% de muy importante y algo importante, 32%. Para ella esto confirma, comillas, una apreciación razonablemente generalizada de las bondades de la hoja de ruta seguida por nuestro país en el terreno del comercio internacional. De una lectura simple de estos resultados, muy especial por lo que dice en relación con la población general, se infiere que si hay algo que no puede estar en duda es la legitimidad de todo lo que se ha logrado en este terreno clave.
A continuación, preguntamos también una vez más, por tercer año consecutivo, ¿qué países podrían ser un modelo para Chile? Lo cual es interesante ante las transformaciones que estamos siendo, de las cuales estamos siendo testigos en este momento a través de un proceso constitucional. Aquí, a diferencia de otras preguntas donde nosotros damos el listado, ¿cierto? Y la gente básicamente la asigna prioridad, aquí básicamente deja de una pregunta abierta, entonces la gente menciona espontáneamente el país que se le viene a la mente, y aquí en población general vuelve a estar Estados Unidos a la cabeza, la verdad es que es bastante fragmentado, ¿cierto? Aquí se grafican las menciones que reciben más de 2%, pero aparece Estados Unidos en primer lugar, y aquí la novedad para nosotros está la irrupción de Canadá en segundo lugar, con 13%. Eso es importante, y ya vamos a ver que también en los expertos se repite. Luego aparece Suecia, Nueva Zelanda, Finlandia, China, Alemania, Holanda. Aquí lo que uno podría inferir a simple vista es que no hay ningún país latinoamericano que la gente mencione como un posible modelo. Segundo, también interesante, uno individualmente puede sumar muchos países europeos. La mayoría de los países sumados son más bien países europeos y países que tienen estados de bienestar más desarrollados que probablemente tiene Chile. Y también yo creo que aquí se evidencia esta alta, de todas maneras, atomización. Aquí, por lo menos en la población general, no hay un gran referente, siendo que hay dos países predominantes, con la interesante irrupción de Canadá. Ahora, si vamos a la siguiente lámina, en los expertos, aquí no hay tanta fragmentación, y al respecto, Nueva Zelanda sigue instalado muy arriba, mayoritariamente mencionado como un país modelo, y por debajo Australia. Estos países más crecieron respecto al año pasado, y eso hace que yo creo que es porque se lo está mencionando más recurrentemente, justamente en el proceso de transformaciones que estamos viviendo. Y también la irrupción de Canadá aquí en el tercer lugar con un 13% es muy importante, y yo creo que eso también a nosotros nos obliga a incluir a Canadá en otras listas que hagamos en las nuevas versiones, y buscar ciertos aspectos positivos de la relación con Canadá, donde podamos trabajarlo. Al respecto, quería citar lo que escribió el embajador Michael Gort, ¿cierto? Él escribió en nuestra nueva versión de la encuesta, que ustedes van a poder leer, sobre este hallazgo, que se lo compartimos. Él dijo, bueno, en 2021, estoy citando, celebramos 80 años de relaciones diplomáticas, y en 2022 se cumplen 25 años nuestros históricos acuerdos de libre comercio, cooperación ambiental y cooperación laboral. Como embajada, nuestro trabajo es construir y expresar esta cercanía colaborativa. Quisiera pensar que nuestras actividades, paréntesis, políticas, culturales, comerciales y educativas, cierra paréntesis, contribuyeron a los resultados de este año, pero me inclino a creer que fueron simplemente un complemento a algunos avances recientes que resonaron en los medios y el discurso público de Chile. Interesante reflexión, y que nos motiva a mirar, yo creo, más a este país, ¿cierto?, que es tan interesante para nosotros. En la siguiente lámina, volvemos a preguntar, ¿cierto?, qué posición relativa tienen los países según las percepciones de la gente y los expertos en calidades de socio, si es un país percibido como neutral ante Chile o es un competidor. Y aquí vemos nuevamente Estados Unidos y China arriba, en las mismas posiciones que el año pasado, pero lo que me llama la atención aquí más bien son los países que siguen en los primeros 5 lugares, Japón y Reino Unido. Aquí entró más España, y es interesante que Japón, país con el cual se están cumpliendo 125 años, siga tan arriba la tabla, porque uno después de 125 años de relaciones puede intuir que no se trata solo de comercio, que podría haber más ámbitos educativos, ámbitos de la cultura, ¿cierto? Aparte de los ámbitos comerciales que nos han hecho acercarnos con Japón, las mismas catástrofes naturales que compartimos, ¿cierto? También son aspectos que nos han unido con el tiempo. Y vemos también que el Reino Unido también está ahí en quinto lugar. Esto es bastante interesante porque hoy día no uno de los principales socios comerciales, Estados Unidos y China sí lo son, pero con Reino Unido también hay una larga tradición histórica, ¿cierto?, de amistad y de cercanía en aspectos que en este caso incluyen, aparte de lo comercial, lo educativo, lo científico, ¿cierto?, lo político, aspectos de seguridad y aspectos de defensa. Entonces, es muy interesante, y también que aparezca España.
En la siguiente lámina, ya cuando le preguntamos a los expertos, aquí Estados Unidos mayoritariamente es identificado como el principal socio de Chile, no es el principal socio comercial. Interesante, entonces esto es más amplio que comercio. ¿Ya? Luego está España, y la pregunta es por qué España no está más alto si tenemos una sintonía histórico y cultural con ellos. Siempre se ha hablado mucho de que España, y España mismo también lo dice, es como la puerta de entrada de Chile y los países iberoamericanos a la Europa continental. Entonces España fuertemente marcado. Reino Unido también, lo que decíamos antes, y aquí aparece Colombia, un país latinoamericano altamente posicionado, luego Corea del Sur y Japón empatados, bueno, junto con Colombia. Es interesante y me destaco el caso de Colombia porque esto es una relación que se ha construido más bien en la última década, fuertemente hay mucha sintonía, pero a la vez también hay que ver que los países vecinos, Argentina, Perú y Bolivia, tanto para expertos como para público general, cada vez son más percibidos como países competidores y no socios. Aquí, tal como dijimos en interpretaciones anteriores, creemos que se pondera un poco todo lo que ha sido las disputas territoriales que están vigentes con estos países y que implican juicios en La Haya, ¿cierto? Quejas diplomáticas y distintos tipos de declaraciones y gestiones de lado y lado. Posterior a esto, pasamos ya a la medición durante los 3 años y ven cómo están fuertemente consolidados China y Estados Unidos, luego en la población general, también Japón, eso está la gente tiene percepciones muy consolidadas de la calidad de esos países en las materias, en su posición respecto a la neutralidad o si un socio o un competidor, ¿cierto? Y después si revisamos esto en los expertos, interesante, porque cuando vemos el segmento experto, vemos que la imagen de Estados Unidos ha ido mejorando, creciendo, ¿cierto? Y eso lo atribuimos también un poco al cambio de gobierno. Luego también España se pega un salto importantísimo. Ahí todavía no hemos dimensionado en qué obedece ese salto, ¿ah? Pero con España hay lazos históricos. Hemos tenido visitas de autoridades españolas también. Por otro lado, tenemos Reino Unido muy estabilizado, ¿cierto? Y Japón también que se pega una subida importante. Hasta esta parte llego yo. Luego John va a hablar de ya el capítulo de lo que es seguridad y defensa, después los hallazgos generales y las preguntas que nos puedan hacer ustedes. John, Gracias, usted Juan Pablo. tiene el control en esta parte. Muchas gracias, Juan Pablo. Bien, en primer lugar nos vamos a ir a la primera pregunta que hicimos este año, que está mostrada ahí en el gráfico número 18, respecto de cuáles son las tareas fundamentales de las Fuerzas Armadas de Chile. Para cada una serie de tareas. Y lo que vamos a constatar en la población general al menos es que hay una alta concentración y preocupación en la percepción de la población general respecto de la relevancia de la vigilancia y protección de fronteras. Prácticamente 8 de cada 10 personas lo consideran como el principal factor. En segundo lugar, aparece la defensa de la soberanía, que es la misión fundamental que tienen que cumplir las Fuerzas Armadas. Pero también está la participación o ayuda en caso de desastres naturales y en combate al narcotráfico. Mientras que en el segmento expertos aparecen dentro de los primeros lugares la defensa de la soberanía, la razón de ser de las Fuerzas Armadas, pero también con un alto porcentaje, 7 personas de cada 10, vigilancia y protección de frontera, la protección de los intereses nacionales en donde se encuentren y ayuda en caso de desastres naturales. Estimamos que en ambas circunstancias, tanto en lo que representa la percepción de la población general, los expertos, hay un aumento en el espectro de emisiones de las Fuerzas Armadas. Ahora bien, si comparamos esta última encuesta, la tercera que hemos hecho con Athena Lab, con las dos anteriores, aparecen claramente identificados dentro de los mayores porcentajes la vigilancia y protección de frontera, la defensa de la soberanía y la ayuda en caso de desastres naturales. Sin embargo, hay un crecimiento relevante en el gráfico en el apoyo a las policías en caso de alteraciones del orden público. Y esto evidentemente nos está mostrando una situación coyuntural respecto de una pérdida en el Estado de Derecho, en donde el orden público ha sido seriamente afectado y la población en general así lo percibe. Ahora,
la siguiente en el ámbito de expertos. En el ámbito de expertos, yo diría que también hay una alta concentración en la defensa de la soberanía, en la vigilancia y protección de frontera. Sin embargo, los mayores aumentos en la percepción de los expertos está en la ayuda en caso de desastres naturales. Parece ser que esto asociado también al cambio climático es una preocupación en los expertos respecto del papel o rol que le va a corresponder a las Fuerzas Armadas en este tipo de desastres. Pero también, y muy interesante, aparece el aporte a la unidad nacional. O sea, se percibe que la unidad nacional es algo que estaría siendo vulnerable y de allí entonces la preocupación del aporte a la identidad nacional que tienen que hacer las Fuerzas Armadas como parte de su tarea. Dentro de otra pregunta respecto sobre las posibles amenazas a la seguridad nacional, aparecen claramente identificadas, yo diría prácticamente 9 de cada 10 personas, el narcotráfico y el crimen organizado, la porosidad de la frontera como una condición de vulnerabilidad, la pandemia, que viene acompañándonos un par de años, y las preocupaciones de una crisis económica global. Mientras que en el otro segmento, el segmento población general, en el segmento expertos, el que viene a continuación, las principales preocupaciones también tienen que ver con el narcotráfico y crimen organizado, salvo en que los expertos esto sube a 9 de cada 10 personas. La pérdida de acceso a fuentes de energía aparece como segundo factor. O sea, para los expertos, esta pérdida de acceso a fuentes de energía es un aspecto relevante e importante para la seguridad nacional, junto con los ataques cibernéticos. Pero aquí también aparece algo interesante, los movimientos independentistas. Los expertos consideran, 7 de cada 10, que este también es un elemento o una posible amenaza a la seguridad nacional. La siguiente. Respecto a los intereses nacionales, también quisimos preguntar un poco por los intereses nacionales y en el segmento población general destaca nítidamente la mantención de la integridad del territorio nacional en su dimensión terrestre, marítima o aérea, la mantención de un nivel de seguridad que posibilite el desarrollo, el control de los mares de Chile, pero también en cuarto lugar y muy asociado al tercero, con el mismo porcentaje prácticamente, fortalecer la cohesión social y unidad de la población. Es decir, nuestra población general también está estimando que de una u otra forma este es un factor a fortalecer. En lo siguiente, en el segmento expertos, los principales factores que se identifican con los intereses nacionales tienen que ver con la mantención de la integridad del territorio nacional, la mantención de la independencia política, la mantención de un nivel de seguridad que posibilite el desarrollo y asociado en cuarto lugar ya con un 68% el control de los mares de Chile. Este año también consultamos sobre la violencia armada como problema de seguridad. Y aquí aparece un primer elemento que es contundente. La violencia armada como problema de seguridad aparece claramente destacado como el principal problema que enfrenta nuestro país, con un 95% en el segmento de expertos y con un 85% de la población general que está muy de acuerdo o de acuerdo. Bueno, cuando uno pregunta esto y aparecen estos datos tan contundentes, también tuvimos la inquietud de revisar un índice o una publicación internacional, como en este caso el Global Terrorism Index 2022, en el cual, tengo aquí a mi mano, a mi lado, en el cual Chile aparece en el lugar 18, siendo superado en la región solamente por Colombia, que está en el lugar 14. Esto nos debe preocupar porque es un elemento que deberíamos abordar y neutralizar, porque como ustedes comprenderán, este tipo de índices que son internacionales son precisamente los índices que revisan las principales organizaciones internacionales y principales organizaciones económicas que tienen que ver con dónde califican a Chile. Habiendo dicho eso, la pregunta que viene a continuación y que también hicimos es respecto al estado de excepción en la macrozona sur. Se considera que la Fuerza Armada debiera mantenerse desplegada en la macrozona sur bajo un estado de excepción constitucional. Y aquí también los porcentajes de los expertos son altos, 72%, y en la población general con un 57%. Bueno, cuando hicimos esta pregunta y también consideramos la opinión de los expertos, voy a leer a continuación parte de lo que aparece en nuestra encuesta, es la opinión de un ex ministro de Defensa como Jaime Rabinet, quien opina que mi conclusión respecto a este nivel de violencia es que la población se siente indefensa frente a la violencia y el control territorial
que ha sumido el narcotráfico, también en los barrios. Sectores de nuestras ciudades y regiones claman por una acción más decidida de la autoridad y mayor eficiencia en nuestras policías. Le atribuyen a las Fuerzas Armadas, nos manifiesta el ministro, una tarea para la cual no están preparadas y cuya experiencia en nuestros países que lo han intentado no ha sido exitosa. Bueno, de una u otra forma el comentario es muy interesante porque nos señala el hecho, pero también nos aporta cuál debiera ser la estrategia para abordar un fenómeno tan relevante como este aumento en el nivel de violencia. Aspectos novedosos que trae este año la encuesta tienen que ver con la pregunta sobre identidad de Chile. Con Juan Pablo lo consultamos, quisimos hacer una nueva pregunta porque la identidad de Chile frente a los temas de la coyuntura en este proceso constitucional que es tan relevante, quisimos preguntar qué elementos cree usted deben definir la identidad de Chile. Y aquí la población general clara y nítidamente se manifiesta por una serie de opciones que en lo general, como ustedes las pueden apreciar en pantalla, están más atomizadas y algunas de ellas son de características aspiracionales. ¿Cuáles son? Las tres primeras: progreso y estabilidad económica; la segunda, su cultura y patrimonio; la tercera, seguridad, orden y estabilidad. Parece ser que la población general, dentro de la identidad, valora mucho, concebía mucho que parte de esa identidad es un Chile seguro, ordenado y estable. Y yo diría que es lo que hoy día, evidentemente, está siendo requerido. Los expertos, sin embargo, tienden a concentrar sus opciones, más que la atomización del público general, pero también hay elementos aspiracionales. Y dentro de los factores que ocupan los primeros lugares están las relaciones internacionales con un 52%, la democracia y los valores republicanos como la identidad nacional, progreso y estabilidad económica, y su cultura y patrimonio también aparecen en cuarto lugar. Ahora, con esto hemos visto los elementos centrales que conforman el apartado de seguridad y defensa nacional y dejo con ustedes a Juan Pablo para ir finalizando respecto de las reflexiones finales. Bueno, gracias, John. Efectivamente, son aspectos centrales, como recalcas tú. No es toda la encuesta y ustedes la van a poder revisar con más detalle y los invitamos desde ya a empezar a hacer preguntas vía chat, pues así las podemos leer, ¿cierto?, a través de pantalla y ojalá responderlas todas lo más lo posible. Cuando revisamos en el fondo esta encuesta, vemos claramente que el narcotráfico se alza como gran amenaza, ¿cierto?, a nuestro país. También como un objetivo a enfrentar, también eso está marcado. Quizás no es tan novedoso ahora, pero esto ya se empezaba a manifestar en la primera medición que hicimos el 2020, crece el 2021, sigue creciendo el 2022, entonces uno se pregunta si esto está creciendo. En el fondo hay algo que hacerse cargo, tal vez de manera mucho más decidida, ¿cierto? Y mejorar procedimientos, aprender lecciones de otros países, ¿cierto? Tomar ciertas decisiones. Luego, a la par, esto está íntimamente relacionado, pero también la preocupación por la frontera y la integridad territorial salta también altamente, sigue creciendo. Y esta preocupación por la frontera e integridad territorial obviamente tiene que ver tanto con fenómenos transnacionales, como podría ser efectivamente el narcotráfico, la migración irregular, la pesca ilegal también, o sea, la integridad territorial está también en el aire, en el espacio, en el mar, y también justamente por las presiones que tenemos territoriales que pueden venir desde países vecinos, ¿cierto? La disputa que tenemos, ¿cierto?, hoy día enclavada en la zona austral con Argentina. También hay un trabajo por hacer para nosotros queremos promover mejor los beneficios del libre comercio y seguir por esta senda que como decía, ¿cierto?, Loreto Leighton, una senda que ha sido exitosa para el país y que le da acceso a gran parte de mercado y del PIB del mundo, más de 26 tratados de libre comercio, ¿cierto?, tiene Chile y nos ha permitido desde cosas concretas, o sea, facilitó el acceso a las vacunas, por ejemplo, tan importante para el tema del COVID. Por otro lado, también el tema de las inversiones, de cómo regular mejor las inversiones en sectores estratégicos de la economía. Es un tema, muchos países lo hacen, ¿cierto? Lo hace Estados Unidos, lo hace China también, no se puede invertir en todos los sectores. Por supuesto, aquí hay una preocupación que se repite, pero la verdad es que no hay legislación en la materia. Entonces aquí hay una tarea pendiente. La aparición de Canadá, por supuesto, nos invita a conocer más este país, nos invita a hacer un trabajo, desarrollar áreas de interés común, identificarlas, por supuesto.
Creemos positivo que aparezca Japón y Reino Unido como socios de larga data, que siguen posicionados muy arriba, tanto para expertos como para población general, y nuestra explicación es que en la relación creo que tiene muchas aristas, no solo comerciales, aristas de política, educativa, científica, sintonía en materia de manejo de catástrofe, medioambiental, en fin, se trata de relaciones mucho más densas, que resisten una lectura, una primera lectura donde solo sea el intercambio de bienes, ¿cierto? Y hay valores compartidos, o sea, se puede hablar de incluso like-minded countries, ¿cierto? Países que piensan más o menos de forma parecida. Los hallazgos en materia de seguridad, defensa, John. Sí. Bueno, prácticamente nosotros con Juan Pablo hemos resuelto que hay tres problemas que resaltan nítidamente en esta encuesta y que son transversales. El primero de ellos es la violencia armada, representa hoy día el principal problema de la seguridad de nuestro país. 9 de cada 10 personas así lo estiman. Lo segundo, y relacionado con lo anterior, es el mayor espectro de emisiones para las Fuerzas Armadas que tanto los expertos como el público general están percibiendo. Y esto tiene que ver claro y nítidamente con un deterioro de la situación de seguridad, producto precisamente del factor anterior, que es la mayor violencia armada en la cual hoy día está azotando nuestro país. Y en tercer lugar, la percepción sobre identidad nacional la estimamos extremadamente interesante. Esta es nuestra primera medición. Vamos a ver en los próximos años cómo se va construyendo, cuáles son los factores que se repiten y que van de una u otra forma definiendo cómo los chilenos, tanto a nivel de público general o de expertos, perciben que son los elementos centrales de una identidad nacional, que son parte, por así decirlo, de un ADN nacional. Y eso lo vamos a ir viendo seguramente en las próximas ediciones. Creo que esos tres son los elementos, Juan Pablo, que más interesante destacar en el apartado de seguridad y defensa. Sí, evidentemente ustedes van a poder hacer sus propias reflexiones e interpretaciones, porque van a tener toda la data disponible, ¿cierto? Cuando descarguen los PDF y aquellos que van a recibir justamente la encuesta de materia impresa, y ahí también ustedes pueden sacar, como les dije, sus propias conclusiones. Vamos a dar paso a algunas preguntas. Aquí veo que está Gonzalo Aliaga. Gracias, Gonzalo, por conectarte. Dice que llama la atención la diferencia entre percepción entre expertos y público general en lo referido a los beneficios de acuerdo libre y comercio. ¿A qué factores podría atribuirse falta de comunicación o de distribución de los beneficios? Es muy interesante tu pregunta y te la agradecemos. Hay una relacionada que dice sería entonces un factor que afecta respecto a la percepción del libre comercio como parte del modelo económico del libre comercio con mercado fortalecido. Bueno, partamos por arriba. Efectivamente, el tema del problema de comunicación está identificado desde la primera encuesta, la verdad, o sea, y algunos de quienes la comentaron justamente admitían que aquí hay un problema en general de cómo se puede comunicar mejor la Cancillería, siento tanto externamente, con lo que hace comunicar lo que está haciendo fuera, es lo que está haciendo en el mundo a favor de Chile, y que la gente entienda lo que hace la Cancillería, asumiendo que muchos de los temas de relaciones internacionales son bastante de nicho. Entonces hay un problema de comunicación y bueno, y hay toda una área que se ha desarrollado fuertemente en la última década que tiene que ver con lo que se conoce como diplomacia pública, donde vemos un trabajo de hacer. Ahora, falta de distribución de los beneficios, es otra hipótesis que podría ser interesante. Ahora, la verdad que con el libre comercio abarata tanto productos de muy bajo valor, si se quiere, y que de fácil consumo o de consumo muy masivo, zapatillas, teléfonos celulares, o sea, la verdad es que el libre comercio tiene bastantes beneficios que están bien distribuidos, algunos menos, pero también, o sea, todo lo que es la exportación de minerales, por ejemplo, todo también redunda básicamente en todo el país, o acceder a otros mercados preferentes, como decía antes, o sea, el acceso preferente que tuvimos a comprar algunas vacunas en muchos países obedeció que ya habían tratado libre comercio en la materia que facilitaron eso. Entonces, pero una hipótesis interesante, Gonzalo, y también hay sobre el modelo y los cuestionamientos, evidentemente creemos que ahí de alguna forma algunos sectores que son reacios al libre comercio justamente pueden tener dudas sobre el modelo económico o una visión crítica y hoy día identifican todo lo que es libre comercio con países con modelo económico y ahí se mezclan también ambas percepciones al respecto.
Espero haber respondido tu pregunta, pero yo creo que cuando tengas la encuesta también tú la puedes mirar con más detalle. En favor de la otra participación de otras personas, Gonzalo Andrés Álvarez dice: buenas tardes, a raíz que no hay una pregunta puntual respecto a esto. Tanto expertos como público general consideraron el aumento del narcotráfico algo muy relevante. ¿Por qué aumentó en el último año? John, ¿se quiere? Bueno, sí, sin duda. Bueno, el narcotráfico, si bien es cierto, ha aumentado en el último año, pero este es un fenómeno que a lo menos tiene una década. Lo que ocurre es que las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico permanentemente, a nivel global, a nivel internacional, a nivel regional, y no hay ninguna duda de ellos, a nivel también del hemisferio sur, siempre van a estar tratando de aprovechar algunas ventajas que le permitan la expansión de este negocio ilícito. Y cuando encuentran facilidades en los estados, usan esas facilidades. ¿Qué facilidades? Bueno, cuando la permeabilidad de la frontera es tan evidente, estas organizaciones criminales van a aprovechar la permeabilidad de esas fronteras para llevar adelante su negocio. Nosotros tenemos, a modo de ejemplo, 189 kilómetros de límite con Perú, 850 kilómetros no lineales con Bolivia, donde hay más de 100 pasos y controlamos menos de 10. Bueno, esa circunstancia puntual hace que tengamos una permeabilidad relevante e importante, que estas organizaciones del narcotráfico han identificado a tiempo y además han encontrado en Chile un mercado efectivo para el cual llevar adelante sus negocios. Nosotros éramos hace 10 o 15 años atrás un país o un estado de paso en la actividad de narcotráfico. Pero hoy en día no hay ninguna duda que no somos un lugar de paso solamente, somos un lugar de alto consumo. Entonces, estas son las circunstancias que de una u otra forma van haciendo que el narcotráfico vaya consolidando su presencia, vaya consolidando su accionar en otros lugares. No había ninguna duda que las organizaciones internacionales criminales relacionadas con la droga iban a llegar a Chile. La pregunta era ¿cuándo? Bueno, ya llegaron, ya están actuando. ¿Cuál es el antídoto que tenemos que usar para eso? Estado de Derecho, Estado de Derecho, Estado de Derecho. Mejor inteligencia, mejor institucionalidad, etcétera. Porque el narcotráfico, no hay ninguna duda, es un fenómeno muy complejo que afecta la solidez, socava la esencia del Estado respecto a lo que es la corrupción institucional y ya posteriormente es muy difícil erradicar. Pero creo que este es un fenómeno que se venía anunciando. La encuesta nos dice hoy día, mire, es preocupación esencial, es la primera preocupación del público general y de los expertos. Por lo tanto, aquí hay una tarea de política pública para el gobierno muy relevante y muy importante. Sí, si me permite añadir que yo creo que, bueno, los medios de comunicación, tanto los más tradicionales como los digitales, ¿cierto?, le están dando más cobertura, porque algunos de los hechos que involucran el narcotráfico tienen una connotación bastante más violenta. También, si algunos que nos siguen habrán visto que también abordamos el tema de que las organizaciones criminales, ¿cierto?, transnacionales han sido sumamente adaptativas, incluso sí, en una situación de COVID, de cierre de fronteras, han sabido cómo burlarla, ¿cierto? En la medida que las fronteras terrestres estuvieron más cerradas, hubo más tráfico marítimo, los laboratorios, se empezaron a desarrollar laboratorios de drogas locales, entonces la verdad que hay un interés más manifiesto de autoridades, de personas, de medios, y también a nivel de la cultura narco, también se ha manifestado a través de distintos elementos, música, ¿cierto?, estética. En general este es un tema que no se miraba mucho antes, pero a mí que me tocó vivir en Colombia y México, después se le ha dado mucho más relevancia a la cultura narco, ¿sí?, cómo en el fondo a través de distintas manifestaciones esto termina penetrando la sociedad, ¿cierto? Y generando un entorno que no solo se ve penetrado por la droga misma, sino por todos los hábitos y comportamientos asociados a eso. Entonces hay una vida fácil, ¿cierto? Una vida riesgosa y todo eso que implica. Entonces yo creo que hay una conciencia mayor y visibilidad mayor del tema. Por otro lado, vemos que Mónica Cerda nos pregunta, veo que Argentina, Perú y Bolivia aparecen como los percibidos como más competidores frente a Chile, ¿a qué se atribuye? Bueno, Mónica, de alguna manera respondimos eso. Yo creo que nos ha sido gratuito habernos llevado a tribunales internacionales durante la última década, tanto de parte de Bolivia y Perú, ¿cierto? Y ahí la Cancillería acaba de hacer una labor, ¿cierto? A través de estuvo ahí nuestra subsecretaria Jimena Fuentes, ¿cierto? Representándonos fuertemente obviamente liderando un equipo ahí en La Haya,
y ahora vemos el tema con Argentina, ¿cierto?, por toda esta proyección austral. Entonces, eso se percibe, ¿cierto? No es un acto amistoso, por lo demás tampoco son actitudes esporádicas, ¿no? Son conductas que se mantienen en el tiempo. Entonces, yo creo que ahí se ve que en el fondo las perspectivas de que estos países sean socios se reducen por las otras actitudes que tienen en el ámbito territorial, ¿cierto? Específicamente en las zonas que conocemos del norte y la zona sur. Yo coincido plenamente con la apreciación de Juan Pablo de que esta competencia precisamente se da cuando hay intereses divergentes. Y cuando hay intereses divergentes, como los que han habido, como los que nos han llevado a la Haya, el resultado lógico es la competencia. Ahora, es la causa más directa. La causa más indirecta que podríamos esgrimir respecto a este fenómeno es que estamos en un orden internacional en transición. Y toda la literatura o la academia nos dice que cuando este orden internacional está en transición, los niveles conflictivos aumentan. ¿Por qué? Porque se degradan las normas internacionales que nos rigen también. Entonces los estados tienden a obtener objetivos o intereses nacionales en un ambiente en el cual se empiezan a degradar las normas y en el cual hay un cambio de orden internacional. Entonces ahí tenemos una causa directa interna y una causa de contexto como es el escenario internacional. Bueno, en vista que no hay más preguntas por el momento, podemos empezar a cerrar lo que ha sido la presentación de la tercera encuesta, ¿cierto?, sobre percepciones en política exterior y seguridad nacional. Un ejercicio que esperamos que sea útil, sea un insumo para la Cancillería, para el Ministerio de Defensa, para las embajadas, para obviamente las academias, las universidades, los institutos, ¿cierto?, los medios de comunicación. De hecho, ya algunos lo adelantaron, esto como hacemos tradicionalmente a través del diario Mercurio. Y los dejamos invitados para nuestras próximas actividades, y en nombre del directorio de Athena del consejo asesor, del equipo que trabajó en este proyecto también, en los diseñadores, ¿cierto? Porque la verdad que hubo mucha gente que participó en esto, la gente que revisó los textos. O sea, es un gran trabajo, toma tiempo, créanlo, pero creo que es de inmensa utilidad. Y sin más que decir, con eso me despido. Que estén muy bien, nos vemos próximamente, y entren a nuestra página y redes y ahí encontrarán la totalidad de la encuesta, tanto por supuesto, en español como en inglés. Y muchas gracias nuevamente a la canciller Antonio Rejola por haber aportado con su columna, a Loreto Leighton, por supuesto, a la Fundación Chilena del Pacífico, a el embajador Michael Gort de Canadá, y por lo demás también al exministro Jaime Rabinet, ministro de Defensa, y a todos ustedes que se conectaron y nos hicieron tan interesantes preguntas. Así que, muy bien, John. Bueno, muchas gracias a todos. Adhiero plenamente a los agradecimientos a Juan Pablo, a los expertos, público general y también a quienes nos han cooperado. Y decirles que la intención es colocar a disposición de ustedes la totalidad de la información que estimamos muy relevante en una encuesta que en la región no es muy común encontrar encuestas de relaciones internacionales, seguridad y defensa, y el valor de la encuesta de Athena Lab que está a disposición de ustedes a partir de este minuto. Muchas gracias, hasta luego. Que estén muy Adiós. bien.